La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. Eso se llama objetividad. Sin mayor calificativo. Lo que tiene que tener buenos vecinos, estar justo detrás del armarito, los colegas de cope.es, junto a los de la tarde. Viene Raquel y lo casca. Claro, objetividad. Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para exponer su programa de gobierno. Curioso que un presidente explique sus planes casi 2 meses después de llegar a la Moncloa y tras una moción de censura en la que supuestamente tendría que haber expuesto eso, su plan de gobierno. Pero no, cabe recordar que aquella censura solo tenía un punto. Y coló. Fue cargarse a Rajoy. Resumen del programa de gobierno de Sánchez. 2 puntos. Consolidar crecimiento económico y creación de empleo digno, igualdad y cohesión social, regenerar la democracia y fomentar la cohesión territorial y la participación activa en la construcción europea. Exhumar a Franco, casi lo dijo lo primero, por supuesto. El resumen de todo esto, más pasta. Eso en cuanto a la mañana de hoy. Más o menos lo previsible, las formas. Pero de lo que habla todo el mundo es del espectáculo en torno a la gestión, mejor dicho, la indigestión de Radio Televisión Española, que está siendo memorable. Por mucho que Sánchez se esfuerce, lo vivido con la votación para los consejeros de RTVE fue indescriptible. El gobierno impuso por decreto y pactó con Podemos y PNV la lista de 10 consejeros. PP y Ciudadanos renunciaron a estar ahí. El PSOE, para lograr la mayoría necesaria, 176 votos, logró el respaldo de los independentistas catalanes tras prometerles un diálogo sin cortapisas, pedazo de eufemismo. Bueno, pues ayer el gobierno contaba con 179 votos, pero 2 ausencias y 2 errores tumbaron el maquiavélico plan de Podemos. Ojo, Podemos mayoría en el Consejo, ¿eh? 2 diputados emitieron 2 votos erróneos al poner en sus papeletas a Tomás Fernando Flores, nombre pactado para ser presidente, pero que ayer no se votaba. En cuanto a las ausencias, fueron Jordi Xuclà, PDeCAT, y Ana Surra, de Esquerra. Esta señora está en La Habana, en Cuba, participando en el encuentro anual del Fórum de Sao Paulo. ¿Qué te apuestas a que se ha ido allí con tu dinero y el mío? Bueno, tras la chapuza de ayer, varias claves. 1. Esto pasa por juntarse a hacer política con los de la asamblea de la Facu o del instituto. ¿Te acuerdas de aquellas asambleas en el hall de la universidad o en el patio del Insti? Bueno, pues igual, pero en serio, cobrando y en el Congreso. 2. ¿Tan difícil es ese trabajo? ¿Tan complicado es meter la papeleta adecuada en la urna? ¿Te imaginas a esos 2, a los de los votos nulos, no sé, en un trabajo de verdad? 3. Los nombres propios. Afectados son Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep Lluís Micó y Juan Tortosa. 4 casi consejeros que se votaban el lunes, que no resultaron elegidos, por lo que el proceso de renovación quedó incompleto. Vaya papelón saberse protagonistas de este vodevil. 4. En política no debería valer todo. Nos reímos hasta de las vergüenzas. Y 5. Esto con RTVE. Cuando el asunto sea mucho más importante, cuando hablemos de política de verdad, de seguridad, de exteriores, ¿entonces qué? A partir de ahora, según el decreto del gobierno, si la Cámara, el Congreso, no hubiera procedido a la elección de los consejeros, el gobierno propondrá el nombramiento de un administrador único. Caramba, para lo que hemos quedado. ¡Qué espectáculo! Como dice el refranero, quien con niños se acuesta, pues eso, empapao. Ya sabes de qué, te levantas. La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. España supera a Italia en llegada de inmigrantes por el Mediterráneo. Era de prever, pero no por ello el dato deja de ser noticia. Recuerdo que hace un par de años un capitán de fragata español me vaticinó lo que hoy se ha constatado. Solo le faltó darme las cifras exactas. Lo clavó en el tiempo. Me lo contó a bordo de una fragata con la que nuestra Armada salva vidas en pleno Mediterráneo. Las cifras y la fuente. España superó este fin de semana a Italia en el número de inmigrantes que llegan a territorio europeo tras atravesar el Mediterráneo.
El dato es de la Organización Internacional de Migraciones, la OIM. Desde el 1 de enero hasta este 15 de julio, 18.016 inmigrantes tomaron la ruta occidental, la que une Marruecos o Argelia con España. 17.827, un pelín menos, atravesaron por la ruta central, de Libia a Italia. En lo que llevamos de año, el 35% de los inmigrantes que atravesaron el Mediterráneo lo hicieron cruzando el estrecho de Gibraltar, casi el triple de los que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior. Aquí andamos con el Consejo de Radio y Televisión Española, con el bla bla bla, con los independentistas, con el nuevo partido de Puigdemont y Torra. Y el problema de fondo no es cuestión de este gobierno o del anterior o de aquel, no. Aquí no cabe demagogia alguna, el problema de fondo es el dato. España supera a Italia en llegada de inmigrantes por el Mediterráneo. Era de prever. La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. La Unión Europea estamos ante una oportunidad histórica para dar un salto adelante. Otra cosa es que podamos, sepamos o queramos hacerlo. El hecho de que Donald Trump y Vladimir Putin hayan escenificado algo así como lo del chiste del dentista a que vamos a llevarnos bien cogidos y apretaditos, es más que clarificador. Digamos que nos han dejado en medio. Somos el jamón del bocata, el queso y el jamón york en el sándwich. El problema es que la propia Unión Europea tenemos a los enemigos dentro. No hace falta que Donald Trump escupa al cielo o que Putin cierre los grifos de gas. No. Nos sobramos solitos para liar la parda desde al menos 3 puntos de vista. Por una falta de liderazgo evidente, porque es verdad que tiran del carro Angela Merkel y Emmanuel Macron, pero a la mejor ocasión, el resto nos tiramos a degüello. Además, nos bastamos y nos sobramos solitos para cargarnos la unión de los estados a base de populismos ultras y gracias a regionalismos paletos y egocéntricos. Nos basta con lucir una banderita europea en la tiro en la solapa como si tal cosa. Y por último, mucha unión económica y monetaria, mucho espacio Schengen, mucha cumbre burocrática y funcionarial, pero a la hora de la verdad, Puigdemont sigue de vacaciones, pagadas, gracias a una justicia europea inexistente. Si todo ello lo aderezamos con el resto del panorama internacional, es decir, las crisis migratorias, el yihadismo en África o las guerras perennes en Oriente Medio, entonces tenemos un cóctel explosivo perfecto. En concluyendo, o la Unión Europea apuesta por una política judicial de seguridad y defensa lo más común posible, o Trump, Putin y el yihadismo a su manera se van a comer el bocata y el sándwich según los gustos con nosotros dentro. Es ahí donde nos jugamos el futuro de la región del mundo más próspera, más democrática y más social, que somos la Unión Europea. La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. Ratico para análisis. Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Buenas tardes. Paco Robles, COPE Sevilla. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Oye, noticia de última hora que me llega. Imagino que los Torre y compañía no lo mencionarán. El juez de Barcelona, que investiga las cargas policiales del 1 de octubre, aquellas del supuesto referéndum cuando la policía o la Guardia Civil intentó hacer el paripé en los colegios, ha archivado 50 denuncias contra la intervención de la policía para impedir la votación en 6 escuelas de la capital catalana, en Barcelona. El titular del juzgado de instrucción número 7, que centraliza las investigaciones por la intervención de la policía, archiva 31 denuncias en concreto en las que entiende que la actuación de las fuerzas de seguridad fue proporcional. En otras 20 las ha sobreseído ante la imposibilidad de identificación. ¿Qué os parece, Paco? Hombre, ¿no había no sé cuántos heridos y aquello era la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver. En estos casos hay que mantener primero un respeto para aquellos que sí han sufrido de verdad a lo largo de la historia de la humanidad o de la historia reciente, no hace falta que nos remontemos a siglos pasados, para aquellos que están en países, además tú lo conoces muy bien, Ángel, donde se reprime de verdad, pero donde se reprime de verdad y se mata de verdad y se pegan palizas de verdad. Y no lo que hizo, y eso no tiene nada que ver con lo que hizo la policía o con lo que hizo la Guardia Civil
en aquellos días. Entonces lo que hace el juez es archivar denuncias que se ponen con un propósito difamador, con un propósito de injuriar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Claro, eso se recoge la información y se dice, han puesto X denuncia. Pues parece que, claro, cuando la gente ha puesto esas denuncias, eso se lee en el extranjero, se ve en el extranjero y dice, pues habrán hecho, si no la gente no va a denunciar gratuitamente. Pues ya se ha visto que se está denunciando gratuitamente. El tema es si en la BBC, en el New York Times... Va a salir igual que entonces, ¿no? Sí, no va a salir, ¿no? Nicolás. Estoy totalmente de acuerdo. En cualquier caso, además, hay que tener en cuenta siempre que nosotros somos muy flojos, en general, a la hora de interpretar las reacciones de los nacionalistas, que todos los nacionalismos terminan intentando ser un pueblo, entre comillas, perseguido, sacrificado, torturado, reprimido, y todo lo que vaya en ese sentido y en esa dirección, pues les viene bien. Bueno, llega la justicia y repone la situación en el lugar que le corresponde. Os voy a decir que no será suficiente para ellos, porque la justicia para ellos es simplemente un instrumento, sería un instrumento si tuvieran el poder sobre ellas, pues creen que es un instrumento para el Estado español en este caso, y que por lo tanto juega a favor del Estado, ¿no? Pero en cualquier caso a nosotros nos debe tranquilizar, eso espero por lo menos. Mucho de lo que sucede hay que tener en cuenta que tiene más importancia nuestra reacción que su acción. Bueno, esto debería tranquilizarnos. Algunos estaban angustiados, rasgándose las vestiduras por la reacción policial. Por cierto, algunos en otros países que tienen reacciones policiales para respetar la ley, ¿eh? Ya no hablo de esos países extraños, democráticos, hablo de países democráticos tan contundentes o más que las que vimos en unos... Sí, le habían montado a la gendarmería francesa un referéndum para independizarse un territorio de la República. Mira tú la reacción de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos. En fin, la noticia está ahí, no tiene más comentario, pero bueno, había que hacer referencia a ello. El tema del día es la comparecencia de Sánchez en el Congreso. A mí, de entrada, más allá de las medidas, ahora vamos a ello, me llama la atención que comparezca para su programa de gobierno un mes y medio después, casi 2, de la moción de censura en la que no expuso ningún programa de gobierno. Solamente había un punto, ¿no?, que era echar a Rajoy. Pero bueno, es un comentario personal. Vamos a las medidas en concreto. Primero, impuestos. Serán, en primer lugar, una fiscalidad que tenga en cuenta el impacto de las compañías tecnológicas que no pagan impuestos. En segundo lugar, rediseñar nuestro impuesto de sociedades. Así que lo que vamos a proponer a la Cámara es que el tipo efectivo de las grandes corporaciones se acerque al tipo nominal y en ningún caso sea inferior al 15%. Eso se llama, señorías, justicia fiscal. Rosell, presidente de los empresarios, reacciona. Cualquier variación en esos porcentajes de imposición en cualquiera de los impuestos o de las tasas o de las cotizaciones, pues puede sufrir efectos negativos en las empresas de una manera importante, y especialmente en los momentos de recuperación que estamos. Cuando dicen redefinición, ¿por qué no quieren decir subir? ¿No? Tenemos que flexibilizar las plantillas. Sí, ¿verdad? Con este lenguaje de los políticos. Sí, cuando dice flexibilizar quiere decir recortar. Y cuando dice redefinición de un impuesto quiere decir subir. Digo, por si alguno se ha despistado. Nicolás. Yo no sé si hablaremos luego del marco general, tal vez al final. Empieza por ahí si quieres. Eso es, porque me parece que es muy interesante. Es decir, yo, por lo que he leído, claro, no le pude seguir toda la mañana, he seguido partes pero por lo que he seguido y por lo que he leído, he visto como algunos de los que apoyaron a Pedro Sánchez, al actual presidente, para ganar la moción de censura, están empezando a pasar facturas y muestran claramente que van muy por delante y muy por encima de lo que pueda hacer el Partido Socialista. Estaban los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos, el propio Podemos, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que efectivamente el gobierno es un gobierno en una muy clara minoría parlamentaria y va a ser muy difícil que tenga capacidad para gobernar. Porque, por ejemplo, yendo a las cuestiones concretas que planteabas, dicen que el tipo nominal de las sociedades va a llegar al 15% como el mínimo. El mínimo. Bueno, pues probablemente
Podemos, para diferenciarse, cuando tenga que discutir esto, va a decir que no el 15, sino el 17 o el 20. Y porque tienen que marcar su perfil de cara a las próximas elecciones. Hay que tener en cuenta que estamos en año electoral. Y en ese sentido, a mí me parece que es una aventura un tanto irreflexiva, hacer un gobierno con esa minoría parlamentaria. Lo dije en aquel momento, dije que se tenían que hacer elecciones porque efectivamente el gobierno de Rajoy estaba muy tocado, y sigo diciéndolo, viendo cómo han intervenido pues los de Bildu que votaron al Partido Socialista, los otros, veo que no hay una homogeneidad, y menos mal, suficiente como para poder gobernar con estos miembros, con estos partidos políticos, con lo cual se nos adelanta, podemos prever momentos de incertidumbre y de inestabilidad. Segundo, en concreto sobre los impuestos. Yo, en relación con los nichos impositivos de las empresas de nuevas tecnologías, tengo que decir que algo de esto ya dijo el máximo responsable del Banco de Vizcaya cuando hablaba de nuevas expresiones de riqueza que teníamos que aprovechar para el estado de bienestar. Eso a mí no me parece mal, porque aparecen y tenemos que aprovecharlas para consolidar, fortalecer el estado de bienestar. Me parece más discutible si suben otros impuestos que cargan sobre la vida cotidiana de los ciudadanos españoles, que creo que por lo menos los que pagan están a un nivel casi de asfixia, ¿no? Y eso ya me preocuparía muchísimo. Pues preparémonos. Paco. No, es que al final lo malo es que cuando se suben los impuestos, en este caso a las empresas de nuevas tecnologías, pues al final paga el consumidor. Si eso es así, si al final el que va a pagar es el consumidor. Pero bueno, todavía están los... No, a mí lo que me parece bien en el campo de las nuevas tecnologías o de esta redistribución es que paguen algo, porque es que claro que no están pagando nada. No están pagando nada, claro. Eso, pero que al final el consumidor será el que tendrá que pagarlo, por eso yo soy más escéptico todavía. Y después, bueno, cuando hablabas de programa de gobierno, vamos a ver, pero es que Pedro Sánchez no puede presentar el programa de gobierno porque es algo metafísicamente imposible, no se puede presentar lo que no existe, o sea, es la nada. O sea, Pedro Sánchez no tiene programa de gobierno ninguno. Yo no sé si eso es bueno o si es malo, pero tenerlo no lo tiene. Van a empujones y si hoy resulta que hay una sentencia contra la manada, pues te salen con el no es no y si no es sí, pues también es no. O sea, ese es su programa de gobierno. Ellos van atendiendo a la actualidad y respondiendo al momento, a la espuma de la vida. Sánchez no tiene programa de gobierno, entre otras razones, porque no puede tenerlo. O sea, él está apoyado por fuerzas muy dispares, por fuerzas que en algunos casos lo que pretenden es la desmembración de España, pues por tanto no puede tener un programa de gobierno que lo apoyen esas fuerzas, y a lo que nos tenemos que acostumbrar es a esto, que un día te salga con que le va a subir el impuesto a las tecnológicas, con que otro día pues va a cambiar el diccionario de la lengua y este tipo de cosas. Programa de gobierno pues no tiene, es imposible tenerlo. Me la has dejado votando. El asunto de la manada lo ha utilizado como percha, como expresión. Le gusta más un titular que una foto, ¿eh? No sé yo qué va por delante, pero ha dicho esto cuando se ha referido al tema del género, la violencia. Mira. Creo firmemente que entre todos y todas podemos impulsar la cultura del acuerdo todavía más lejos aún en este ámbito, hasta erradicar una violencia que deja en nuestro país tanta muerte como tantos huérfanos, hasta acorralar a los que acorralan. España debe tener las calles libres de manadas. Pues eso, Paco. Vamos a ver, que haya un acuerdo va a erradicar la violencia. Ojalá, Dios quisiera que fuera así. Desgraciadamente no es así. Los partidos políticos se pueden poner de acuerdo, pero estos bestias y estos salvajes seguirán haciéndolo. Como frases queda muy bonito que las calles de España estén libres de manadas. Afortunadamente no sales a la calle y no te vas viendo a las manadas por ahí. Son casos completamente criticables y casos condenables y que necesitan condena, pero sinceramente no se puede hacer una política basándose en detalles como este y en acusar de machista a todo aquel que no le sigue el compás al feminismo, que parece que es la ideología que vertebra al nuevo PSOE. O
O sea, sí que hay que luchar contra esto, hay que condenarlos, evidentemente, y si hay que legislar de forma más dura, que se legisle de forma más dura. Pero no puede ser el centro de una acción de gobierno, siendo un tema muy importante. Pero se lo han llevado al centro de la acción de gobierno porque a ellos les interesa y hay que descubrir esa careta demagógica. Pero es curioso, te lo dicen los mismos que estaban en contra de la prisión permanente revisable. Claro, para los delitos más salvajes. Y Ángel, y de los que están continuamente en contra de legislar en caliente. Ahora sí se puede legislar en caliente, ¿no? Porque a ellos les conviene. Es que necesitan algo para llevárselo a su electorado, para desmarcarse, y este tema les viene muy bien. Y repito, el primero que condena, bueno, el primero o el segundo que condena todo esto soy yo. O sea, me parece repugnante lo que han hecho esos individuos, pero claro, después... Esos 5 mal llamados hombres. Mal llamados hombres, pero claro, después te encuentras con que Carmena, cuando fue juez, pues también hizo lo mismo. También dijo que como no había habido violencia, pues claro... sus pruebas o de claro, pues es que la justicia es así, desgraciadamente. O afortunadamente, no sé, quiero romper la tertulia, pero es que a mí me parece bien. Lo que ha dicho, pues... No, tú mismo. Estoy de acuerdo. Es decir, claro, no se puede estar en contra de acabar con las manadas. No puedo... Pero es una evidencia. No puedo ni criticarlo, ni cualquiera en este momento diría algo parecido. Creo que lo dirían él, lo diría algún candidato del centro derecha, lo diría cualquiera. El problema que se nos plantea no es este. Hay alguno que es interesante, por ejemplo, lo de la publicación de la amnistía fiscal. Eso nos llevaría a una reflexión muy interesante. La famosa lista de nombres. Sí. Eso nos llevaría a una reflexión muy importante y muy interesante sobre el comportamiento de los partidos en la oposición. A ver. Y no es solo el Partido Socialista. Pedro Sánchez estaba en la obligación de saber en la oposición que era imposible, como dice ahora, hacer pública la lista de la amnistía. Como Rajoy estaba en la obligación de saber que tenía que subir los impuestos antes de llegar al gobierno por primera vez. Y cuando existe una diferencia tan grande entre lo que dices en la oposición, tan grande digo, y lo que tienes que hacer en el gobierno, lo que se deslegitima y lo que se debilita es la democracia. Es verdad que en la oposición estás más ligero. Es verdad que en la oposición puedes hacer más literatura. Es verdad que en la oposición no tienes por qué hacer números casi. Pero cuando la distancia es tan grande entre lo que dices en la oposición y lo que puedes hacer, que no le quepan, habrán llegado al gobierno, estarán satisfechos por haber llegado al gobierno, pero quien sale perjudicado es la confianza que necesita la democracia para que funcione. Paco. Sí, pero eso sería, Nicolás, cambiar radicalmente la política, ¿no? O sea, cuando se está en la oposición, pues cámbiese. Es muy fácil, claro, si es así, yo soy el primero en que está de acuerdo en eso. Pero cuando se está en la oposición es muy fácil. En otros países que se llaman demagogos en la oposición, pero la tensión de la oposición y del gobierno no está en primera página todos los días con la intensidad que está aquí. Es decir, el gobierno gobierna, llegan los momentos de crisis y la oposición actúa, pero esa tensión diaria, hora a hora, minuto a minuto, de la oposición con el gobierno y con el gobierno con la oposición, es algo muy propio de nosotros, de los países mediterráneos. Sí, en esa misma línea, horas y horas y horas de televisión y de radio diarias hablando de lo mismo. El cainismo forma parte de nuestra... Perdona, que te he que el cainismo forma parte de nuestra seña de identidad, y en España evidentemente la información política está demasiado escorada hacia eso, ¿no? O sea, está demasiado escorada a qué es lo que dijiste tú antes y lo que digo yo ahora, qué es lo que dijiste tú y lo que no has cumplido, y así sucesivamente. O sea, eso es un mal endémico de la democracia española, cuando yo creo que hay que tener determinados asuntos, hay que mantener determinados asuntos, por lo menos durante un tiempo, fuera del debate no político, pero sí del debate partidista. O sea, yo creo que en España hace falta un gran pacto por la educación, por ejemplo, o un pacto o un pacto por las pensiones, que también Pedro Sánchez quiere abrir el melón, o la caja de Pandora de las pensiones. O sea, hacen falta pactos en política exterior, hacen falta pactos entre los partidos, por lo menos, al menos entre los dos partidos, o incluiría yo Ciudadanos con vocación de gobierno. Ya sabemos que los demás van a lo que van y van a lo suyo, ¿no? Pero eso
esos partidos deberían tener una serie de pactos contra la política antiterrorista, o sea, sobre la política antiterrorista, porque son necesarios para que funcione un país. Y después se abre el debate político, pero dentro de un gran pacto que por lo menos salvaguarde la seguridad y el equilibrio, ¿no? El caso de la educación me parece completamente triste, ¿no? O sea, en España es imposible llegar a un acuerdo sobre educación. Y fíjate, siguiendo en ese camino, si me perdonas, lo fue el pacto contra ETA, fue imprescindible. Claro. Y hoy advierto, ya lo he dicho en alguna ocasión me parece, pero lo veremos en el futuro si no se hace, si no tenemos una política definida sobre Cataluña que trascienda a los gobiernos, es decir, que la política sea la que haga el gobierno, que llega, si no hacemos una política de denominador común que trascienda a los gobiernos, no solucionaremos el problema, que es lo más grave, y segundo, los independentistas seguirán con esperanza y además podrán jugar como han jugado con nosotros hasta ahora. Mira, hablando de independentistas, se ha referido al asunto catalán también Sánchez en el Congreso. Dialogar no es ceder. Dialogar es hacer política. Solo desde el diálogo, poniendo en valor la política, vamos a poder hacer frente a crisis institucionales que están en la mente de todos y que exigen de una respuesta política allí donde la confrontación ha sido la norma durante estos últimos años. ¿No os suena a que estaba hablando Zapatero? Dialogar no es ceder. Entonces, ¿qué es dialogar? Dialogar, que es hablar por hablar. A ver, Pedro Sánchez puede coger a Torra y darle palique durante 2 horas o 2 horas y media o 3 horas en la Moncloa el primer día. Qué divertido. Pero al segundo, sí, divertidísimo, yo pagaría por entrar. Pero al segundo día, ¿qué le va a contar? ¿Otra vez lo mismo? ¿Y al tercero otra vez lo mismo? ¿Y al cuarto otra vez lo mismo? Es que de verdad, esto es quedarse con el personal directamente. Vamos a ver, que los nacionalistas no quieren diálogo, que lo que quieren es un referéndum para conseguir la independencia, que no nos enteramos, que no quieren diálogo, que lo que quieren es otra cosa. Lo que pasa es que con la palabra diálogo se reviste todo de una forma muy bonita, muy maravillosa y muy teletabi. Vamos a dialogar, amiguitos, ahí vamos a resolver los problemas dialogando. No se pueden resolver los problemas dialogando cuando uno exige referéndum de autodeterminación y el otro le dice, mire usted, según la ley no se puede convocar el referéndum de autodeterminación. A partir de ahí ya no cabe más, si es que no cabe más. Desgraciadamente es así. Yo, por pura responsabilidad intelectual, que no comparto la base, es verdad, estoy de acuerdo contigo, dialogar es justamente ceder. ¿Es ceder? ¿Tú has estado en la transición, Nicolás? ¿Cómo se hizo la... Vamos a ver, Nicolás, ¿cómo se hizo la transición? Es una historia de cesiones la transición. Evidentemente. Tú vas a dialogar para ceder con tus límites, en tu ámbito, como se dice ahora, con las líneas rojas que tú establezcas. Pero claro, lo que se establezca es que te establece la ley. Bueno, aparte de claro. Efectivamente, bueno, pero claro, si vas a dialogar, se supone que estás dispuesto a llegar a un acuerdo. Si estás dispuesto a llegar a un acuerdo, se supone también que cederás parte de tus posiciones. Eso es lo que les achacamos a los nacionalistas, ¿no? Que quieren dialogar, pero para que aceptemos sus posiciones. Eso no es diálogo, eso es imposición. Son estas cosas que quedan bonitas. El problema fundamental es el que decíamos antes, y el otro, que a mi juicio es brutal, y que el PSOE es el gonde de la democracia española. Y lo fue también antaño, en otros momentos de la historia. Y según cómo gire, nos va bien o nos va mal. Y no estoy hablando de alternativas. Y a mi juicio, con el voto de censura, el Partido Socialista, queriéndolo o no, le ha dado fuerza, legitimidad política, no jurídica, a los independentistas catalanes. Y eso es un hecho relevante que pone al sistema en la posición probablemente más difícil que ha atravesado desde el 77. ¿Más que hace un año o dos? Sí, aunque parezca que todo está pacífico, porque lo que hemos hecho es darles carta de naturaleza. Sí, aquellos con los que no deberíamos hablar porque acababan de dar un golpe de Estado. Lo dice Borrell, ¿no? Que lo dice un ministro. O lo decía. Parece que lo ha dicho últimamente. Lo hizo el ministro del Gobierno. Pues es que hemos recabado los votos de los que habían dado el golpe de Estado. Yo no estoy en contra del diálogo. Ya he dicho además que es para ceder. Estoy en contra de políticas razonables. Pero lo que me molesta como ciudadano español y hijo de la transición
es que legitimemos a aquellos que dieron golpe y que los legitimemos solo por satisfacción personal. Si me permitís, y subrayo lo de la ironía, hablando de temas importantes y trascendentes, lo primero que ha dicho al subirse a la tribuna ha sido esto. Pertenezco a una generación que nació y creció en democracia, y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. La nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Lo dicho, casi al principio de la intervención, por eso de marcar el orden de prioridades. Os pido 30 segundos a cada uno, Paco. Aquí en Sevilla también están con sacar a Queipo de Llano de la Macarena. O sea, yo es que no entiendo absolutamente nada, sinceramente. Mientras no saquen a la Macarena... No, la Macarena no la van a sacar. La sacarán el Jueves Santo. Si la sacaran ahora, yo dejaría el micro y me iría a verla. No, todas las memorias, en poco tiempo no se puede decir, todo el recurso a la memoria es una especie de luto de la historia, de estrés de la historia, del periodo de duelo de la historia, y todo tiene mucha tensión. A mí no me importa lo que hagan, pero sí digo una cosa: lo que hagan tiene que tener en cuenta que puede fortalecer o debilitar la concordia de la transición española. Y por la concordia en la que se basó la transición española, muchos que sí sufrieron el franquismo fueron capaces de ceder. Si pueden hacer lo que dicen que van a hacer, que lo hagan. Si quieren hacerlo, que lo hagan, pero que no lo pasen a elemento de política de confrontación. Yo estoy con todos los familiares de los españoles que no han sido descubiertos porque están en cunetas. De un lado y del otro, y de los que allí y los de allá estoy. Y quiero estar ahí también con ellos. Es que hay cunetas, hay tapias de checas, y quiero Todos. que tengan el dinero suficiente para que recobren los restos de sus familiares. Lo que me preocupa de todo esto es que conviertan el pasado en un impedimento para hacer el futuro. Los oyentes de la tarde también os sumáis a este tiempo de análisis. Carlos. María nos dice: convoque usted elecciones generales lo antes posible y demuestre que es capaz de ganarlas. Otra cosa es enredar. Nos preguntan: ¿y quién pagará estas medidas? Nosotros. ¿Y a quién beneficiará estas medidas? A ellos. Otro oyente nos dice: todas estas medidas tendrían otro efecto y credibilidad si hubiesen sido precedidas de unas elecciones y un buen resultado para el partido en el gobierno. Y el último oyente nos dice: la moción de censura ha dejado descolocado a Ciudadanos, que lo tenía todo a punto de caramelo. Esa es otra variable, ya veremos. Nicolás, Bueno. Paco, gracias, pareja. Gracias. Adiós, Bueno, chicos. Paco, hasta luego.